Bien muchachos, a continuación vamos a, ahí sí, vamos a comenzar con lo que sería la clase uno de mecánica de fluido. Mi nombre es Samuel Tapia, soy su profesor de este ramo y como ustedes ya saben, estamos viviendo una situación muy difícil país. Por ende, la metodología que en esta instancia se me ha ocurrido para poder solventar el ramo es mediante esta forma, mediante videos que serán subidos a mi plataforma de YouTube, que me parece que es la forma más fácil, y ustedes podrán visualizar. Después de pasar de hacer esta clase, esta irá acompañada con una guía de ejercicios, la cual subiré a su plataforma. Ustedes podrán realizar visualizando el video las veces que quieran. Vamos a comenzar con la clase 1, que la realicé en clases esta grabación, pero la voy a hacer de nuevo por todos aquellos que no llegaron, no tuvieron la oportunidad de hacerla. Vamos a comenzar entonces con lo que es la mecánica de fluido. En clase, como ya les mencioné, vimos la clasificación de un fluido, definimos un fluido como aquella sustancia que ante verse sometido a esfuerzos sufre una deformación, es decir, que escurre. Eso es fluido. Dentro de los fluidos también dijimos que tenía mucho que ver su composición, su fórmula molecular, cuán unidos estaban los distintos enlaces químicos. Y llegamos a la conclusión que los líquidos y los sólidos y los gaseosos, los gases, experimentan distancia entre sus átomos más grande que los sólidos. Los sólidos tienen una estructura eh, molecular ordenada, por ende son difíciles de deformar. Dijimos que los líquidos como el agua se caracterizan por ser incompresibles, más que los fluidos gaseosos. También les di el ejemplo de los camiones que en la parte de atrás dice frenos de aire, y eso es porque el aire se comprime antes de reaccionar al pedal del freno. Hablamos ciertas características de los fluidos como es la capilaridad, la tensión superficial, hablamos de la viscosidad, la densidad, a ver qué más. Hablamos de la clasificación de la mecánica fluido, que se dividía en hidroestática y lo que es hidrodinámica o dinámica de fluido. En una estudiamos lo que son fluidos en reposo y en la otra estudiamos lo que son fluidos en movimiento. Hoy voy a comenzar con lo que es la definición de presión como un agente externo que permite que un fluido se desplace, que un fluido escurra. Luego de eso vamos a definir lo que es la presión hidrostática y algunos ejemplos. Bien, comencemos. La presión es un escalar y su relación es la fuerza partida en el área. Recordar ustedes que la fuerza es un vector. Dentro de las unidades de presión vamos a tener a lo que es el Pascal, esto ya lo vimos en clase, lo voy a recordar tan solo. Vamos a tener a lo que es el PSI, vamos a tener a lo que es el bar, no el de la FIFA, por si acá. Vamos a tener lo que es el ATM o atmósfera, o vamos a tener los mmHg, miligramos de mercurio. Si es que se me queda alguna por ahí, ustedes la pueden buscar, pero PSI Pascal, no están casi todas. Perfecto. Para efecto, voy a hacer un pequeño diagrama aquí. Ahí tenemos un área. Esta área está sometida a una fuerza siempre perpendicular al área de aplicación y ese cociente nos va a definir lo que es la presión. Es decir, es una fuerza que se aplica a una determinada área. Tenemos ciertas conversiones entre estas unidades que las vamos a ir utilizando. Por ejemplo, que un ATM es igual a 101.325 pascales. El pascal no es nada más ni nada menos que Newton partido en metro cuadrado, respondiendo a esta expresión, una fuerza partido en un área,
Fuerza, newton, área, metro cuadrado. Perfecto. Tenemos que una atmósfera, si la queremos expresar en el sistema de libras, es igual a 14.7 PSI. Y el PSI no es nada más que libra fuerza partido en pulgada cuadrada. Vamos a tener que una atmósfera es igual a 760 mmHg, y creo que una atmósfera es 0,98 bar o al revés, eso no me acuerdo bien, así que no la voy a expresar y tampoco la ocupo mucho. Les recuerdo que estas clases están totalmente en vivo, yo estoy grabando y más ratito ya voy a estar subiendo a lo que es YouTube y generándoles la guía. Perfecto. Continúo entonces. Hay ciertos términos que se utilizan de presión y entre ellos es la presión absoluta. La presión absoluta está compuesto por lo que es la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión manométrica es aquella que se da en ambientes cerrados. Por ejemplo, podría ser un reactor, un cilindro. Generalmente en las empresas hay un instrumento que se llama manómetro y él nos va a indicar la presión que se está generando dentro de ese recipiente cerrado, donde las moléculas están ejerciendo presión, según el principio de Pascal, hacia todas las direcciones con igual magnitud. Perfecto. Presión manométrica, no lo olviden. Vamos a utilizarla como P sub M. Un poquito de té, permítanme. Un ejemplo sencillo de aplicación podría ser determinar el área, determinar el diámetro de aplicación. Fíjense bien, esta es mi incógnita. Si es que le estoy aplicando a un cilindro, imagínense ustedes, en su tapa una fuerza que genera una presión, coloquémosle a esta 400 newtons. Y esta fuerza en esa área me está generando una presión, supongamos, de 5 kPa. Recuerden que el kPa es kilo, un prefijo. Significa que son 5000 pascales. O sea, 5 por 1000 pascales. Ok. Voy a empezar a resolverlo. Para esto debo recordar que el área de un área circular se mide como pi diámetro cuadrado partido en 4. Eso lo debo tener claro. Bien, voy a borrar acá. Voy a seguir con el ejercicio. Si yo sé que presión es igual a fuerza partido en área, doy vuelta a esta expresión, es decir, el área lo paso para allá y la presión la paso a dividir, voy a tener que el área será la fuerza partida en la presión. Si reemplazo esos valores, voy a llegar a que 400 será partido en 5000, como les mencioné. Voy a colocar las unidades, newton metro cuadrado, se van los newton, el metro por regla de fracción pasa arriba, elimino o suprimo estos ceros y me va a quedar entonces que el área, que dicho sea el paso, es pi diámetro partido en 4 igual a 450, 4 partido en 50. Deme un segundo, mi hija me está llamando, vuelvo al tiro. ¿Qué condoros se pegaron?
mueva esta caja. Escúchame. No quiero que mueva esta caja. El niño, no quiero que la mueva. No, porque están los vidrios abajo, se puede lastimar. ¿Ya? Está bien, tío. Es que quiero que está bien, tío. Pero entonces, ¿a dónde está David? ¿Está en la pieza o afuera? En la pieza de caca. Ya. Mira la pieza de caca. Cierra ya. Ya. Continuamos. Disculpen la interrupción, pero padre al rescate, ustedes saben. Bien, sigamos entonces resolviendo este ejercicio. Divido ese valor. Lo puedo despejar antes. Despejémoslo mejor. Recuerden que esto está en metro cuadrado. Ese 4 pasa a multiplicar. Me va a quedar 4 por 4. Y ese 50, ese pi va a pasar a dividir. Aplico raíz. Saco la raíz de eso. Y llegaré al diámetro. Generalmente los ejercicios de este tipo son sencillos. Quedándome entonces que el diámetro que busco será la raíz de 16 sobre 50 pi. Y obviamente si aplico raíz a lo numérico, tendré que aplicar raíz también al metro cuadrado, quedándome metro tan solo. 16 sobre 50 por 3.1416. Ustedes pueden usar la constante de la calculadora si quieren. Aplico raíz y estamos hablando que ese valor me quedó en 0,32 metros. Lo que si lo llevamos a centímetros serían 32 centímetros. Ese es el diámetro de la tapa o el diámetro que necesita la tapa para poder resistir esa presión de 5000 pascales. Perfecto. Continuemos. Hay una presión muy especial que para poder entenderla es necesario entender el concepto de presión atmosférica. Eso que yo le coloqué como ATM. Supongamos que una persona común y corriente toda su vida está sintiendo esta presión atmosférica, que en el fondo es toda esa masa de aire que está sobre él, ejerciéndole una parte del cuerpo, ya sea en la cabeza, ya sea en el brazo. Si yo tomo acá una porción determinada, la presión atmosférica está atacando. Es en el fondo el peso del aire, la masa del aire multiplicado por la aceleración de gravedad, ejercida sobre nuestro cuerpo. Pero como ya les mencioné, nacemos sintiendo esa presión. Por lo tanto, no sentimos el efecto. Pero para que ustedes sepan, la PAT es la masa del aire sobre nuestros cuerpos. Y esa se define como un ATM o 101.325 pascales si quisiéramos expresarla. Pero luego nace un concepto que lo voy a explicar ahora, y es el concepto de presión hidroestática. Hidroestática. Es decir, un fluido en reposo. Voy a considerar el siguiente esquema. Supongamos un vaso. Y supongamos que a este vaso le colocamos una moneda, puede ser. Ya, bueno, hablemos de una moneda.
¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan, si yo creo una columna imaginaria, y aquí puedo seguir hacia arriba, todo esto está constituido por aire. Y nosotros ya sabemos que esa presión que se ejerce ahí es la presión atmosférica y que tiene un valor de 101.325 pascales. Eso ya lo conocemos. Si ustedes buscan les sale 25, pero yo prefiero utilizarlo así para redondear los números, para efectos de cálculos pedagógicos. Obviamente si estamos haciendo un cálculo que involucra una inversión, etcétera, etcétera, ya lo consideramos con el decimal. Y toda esta presión, todas estas moléculas de agua, también están ejerciendo una presión, ¿cierto? Y lo están haciendo sobre esta altura. ¿Ok? El agua tiene masa y tiene densidad, ¿cierto? Es una de las pocas partículas que a 4 grados Celsius, la densidad, sobre 4 grados Celsius, la densidad es igual, 1 kilo de agua es igual a 1 litro de agua. Su densidad es 1 gramo cc o 1 tonelada metro cúbico. Entonces veamos lo que está pasando. Miren, tengo el área de la moneda que es así, área le voy a colocar, y toda esta agua está generando una presión aquí, en este punto, que lo voy a llamar precisamente pH, presión hidroestática. Esa pH, si ustedes se fijan, va a estar conformada por el peso del agua partido en el área. Le coloco un vector acá, ojo, no confundir ese vector con esa presión. Ese vector es una fuerza, es un vector, esto es un escalar, solamente un número. ¿Ok? Ahora, precisamente este peso yo lo voy a conformar como masa por G, partido en A. ¿Bien? Pero yo necesito saber todo esto que está aquí, toda esta masa. Para ello conozco la densidad. ¿Ok? Y supongamos que no conozco cuánto es realmente la masa total que hay aquí porque me es difícil medirla. ¿Por qué es difícil medirla? Porque no puedo sacar este cilindro del agua, tendría que yo hacerlo, simulando la altura, simulando el área. Por lo tanto, la masa es un desconocido, pero sé que densidad es masa partido en volumen. Eso implica entonces que la masa es la densidad por el volumen. Y el volumen no es nada más que el área del cilindro, que coincide con ser esta, por la altura. Ahí tengo H. ¿Se fijan? Por lo tanto, la presión atmosférica va a estar conformada por, fíjense bien, mg, pero ahora voy a utilizar ρ volumen, y en vez de volumen, área por H, o sea, sería ρ a H G partido en el área, las áreas se van, y ahí nace esa famosa formulita que hemos visto en mucha bibliografía, que es la famosa ρ HG o ρGH. Eso es lo que a mí me permite calcular la masa o la presión que está ejerciendo un fluido sobre un cuerpo que está a una determinada profundidad. Ahora, si tuviéramos que generar una ecuación que me permita a mí determinar, por ejemplo, cuál es la presión que siente el buzo a 300 metros, lo haría de la siguiente forma. Miren, sería la presión absoluta, que sería igual a esa presión H, más la presión atmosférica. O si quieren, la pueden hacer Pabs igual a presión atmosférica más esa presión hidrostática. Eso quiere decir que uno, cuando está a 200 metros de profundidad, uno va a sentir la presión atmosférica y aparte la presión hidrostática. Es un doble efecto. Hagamos un ejemplo. Este ejemplo siempre lo he hecho en mis clases y bastante interactivo.
Mire, supongamos que aquí tenemos una montaña por allá y aquí hay un buzo. Disculpen los dibujos, disculpen lo poco de los dibujos. No es mi intención ser un youtuber, mi intención es que logremos avanzar con los contenidos. Y supongamos que este señor se encuentra a 100 metros de profundidad. ¿Ok? Entonces yo quiero saber qué presión está sintiendo aquí. Le voy a llamar una P2, le voy a colocar. O podría haberle puesto una presión absoluta. Entonces yo que sé que estos 100 metros de agua están generando una pH, una presión hidrostática. Pero aparte de él hay mucho aire que también está ejerciendo presión hacia abajo. Pero eso no lo debo considerar porque sé que la presión es de 1325. Entonces yo quiero saber si a esta profundidad mi buzo, no quiero decirlo feo, pero si mi buzo vive o no vive. Es decir, si revienta a lo mejor por la presión. Suena muy feo, disculpen, pero veamos. Para ello voy a averiguar cuánto es la presión que un buzo puede resistir. ¿Cuántos metros de profundidad es lo máximo que se puede? Sería entonces profundidad máxima de resistencia de un buzo. Me habla de que hay un récord, me dice que alcanzó los 333.25 metros. Lo voy a buscar como presión mejor para que lo hagamos comparable. Presión máxima bajo el agua. Puede resistir, el soporte cuerpano es de 2.097 200 pascales. Eso es. Entonces nosotros sabemos que si este buzo experimenta una pH de P atmosférica más una pH, y si esa es mayor que los 2097 200 pascales, lo más probable es que el buzo haya alcanzado una muerte. Ojalá que no. Veamos. Planteo entonces la ecuación sabiendo que P absoluto o P2 es igual a la presión atmosférica más ρ GH, que vendría siendo la expresión que descubrí por acá, o que descubrimos. No que descubrí, suena muy feo, que llegamos a resolver, ¿cierto? Porque ya está descubierto esto, yo solamente transmito la información. Entonces reemplazamos los valores. 101.325 más ρ GH. ρ la consideramos como 10. Perdón, no, vamos a utilizarla una tonelada metro cúbico, tiene que ser en kilogramos. Y en kilogramos la ρ es 1000 kilogramos metro cúbico. Bien. Multiplicamos por 10, que está en metro partido en segundo cuadrado, porque es una aceleración. Y eso multiplicado por los 100 metros que consideramos allá. Miren lo que se empieza a eliminar. Metro partido en segundo cuadrado, kilogramos metro cúbico, perdón. Esto es una densidad. Se me va acá, se me va acá. Esto se transforma en 1. Me queda kilogramo, metro segundo cuadrado. Unidades de presión. Perfecto, continuemos. Realizamos esa suma y respectiva multiplicación. Por 100 metros. Newtones. Sí, está bien. Bien. Me quedaría entonces 101.325 más 1000, la densidad del agua, medida en kilogramos metro cúbico, por 10 por 100. Llego a una presión
que va a estar sintiendo este señor de 1.101.325 pascales. Si yo sé que una atmósfera es igual a 101.325 pascales, podré llevar este valor a atmósfera y así serlo más legible, ¿cierto? Llegando a que la presión absoluta que siente el Señor a 100 metros es de 10,87 atmósferas. Y si lo comparamos con este valor que teníamos aquí, podríamos concluir que está vivo. Gracias a Dios. Recuerden ustedes que el Newton es kilogramo metro cuadrado. Recuerden que es... Perdón. Vamos a hacer esto de nuevo. Recuerden ustedes que presión, ahí sí, es Newton partido metro cuadrado. El metro cuadrado surge por una masa multiplicada por la aceleración de gravedad partido en metro cuadrado. Estoy resolviendo eso porque me quedó una duda. Esto es una masa, voy a colocarlo en mayúscula para que no se confunda. La masa se mide en kilogramos. La aceleración de gravedad se mide en metros por segundo cuadrado. Y abajo lo medimos en metro cuadrado. Si nosotros suprimimos el metro a ambos lados de la expresión y ese pasa a multiplicar, voy a llegar a kilogramos partido en metros segundo cuadrado. Es decir, que lo que quedó acá está bien. Quería resolverlo porque tenía una duda, una pequeña duda. Perfecto. Ahí está resuelto el ejercicio. Entonces ahora, lo que yo les voy a dar de tarea es que me digan qué presión siente una persona cuando está, supongamos, a la altura del Everest. Entonces, déjenme decirle el planteamiento para que ustedes luego tan solo resuelvan. Voy a borrar acá. Y piénselo de la siguiente forma, miren. Si la persona está ubicada aquí, siente toda esa masa de aire. Pero si la persona se ubica acá, a esta altura, deja